Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Coinscraft Finance Meet, el podcast en el que sabéis que hablamos con expertos de la industria fintech. Muchas veces nos vamos, o la mayor parte de las veces nos hemos ido fuera a buscar a profesionales, pero también hay que reconocer que dentro pues, hay muchísimo conocimiento. Hoy hemos traído a dos personas de la casa, a dos de nuestros tres cofundadores. Tenemos aquí a Juan Carlos López, nuestro responsable de producto, y a Óscar Barba, nuestro responsable técnico, nuestro CTO. Bienvenidos a ambos. Hola. Buenas tardes a todos. Ya la intro, así que somos profesionales, La ya verdad es que me hace mucha ilusión estar aquí hoy con vosotros porque cuesta muchísimo pillaros un ratito, ¿no? Y que nos contéis un poquito en todo lo que se está trabajando, que al final pues es súper interesante. Seguro que parte del equipo va a ver también este directo, ¿no? A ver qué contáis. Así que nada, si queréis empezamos ya un poco comentando, para poner en situación también a la audiencia. Óscar, si quieres, empieza tú. Cuéntanos un poquito, ¿vale? En un minuto, qué es Coinscraft, cómo hemos llegado hasta el punto en el que estamos. Perfecto. Pues nada, a nosotros también nos hace mucha ilusión estar aquí porque es eso, siempre lo estamos viendo con gente de fuera y hoy nos toca participar. A ver, me toca el reto de decir un poco qué es Coinscraft, que la verdad que ha ido evolucionando y bueno, pues al final somos un grupo de gente inquieta, yo creo, relacionada con tecnología y finanzas, que partimos de Galicia, que nacimos un poco con la idea de hacer una aplicación B2C enfocada a usuarios, pues que nos parecía muy interesante el apoyar la salud financiera de la gente, ayudarle a ahorrar y que lo pudiera hacer de una manera amigable y cómoda, sobre todo pues enfocada a gente pues eso, que más digital, ¿no? Con esa visión. Empezamos con una aplicación B2C que nos encantaba, estábamos súper orgullosos de lo que habíamos desarrollado. Ahí Juan, sobre todo, pues la parte también que le había puesto de ese diseño espectacular y nos empezamos a adentrar en el mundo de fintech, en el mundo de los datos. Empezamos ya a trabajar y a familiarizarnos con lo que le llaman PSD2, ¿no? Que es esta ley europea que permite a terceras partes agregar cuentas bancarias de los clientes y poder utilizar esa data pues, para hacer cosas, entre comillas, que beneficien al usuario. En nuestro caso, pues era hacer reglas automatizadas muy simpáticas, como el redondear cada compra que hacías o ahorrar un porcentaje de tu nómina, por ejemplo. Y este dinero que ahorrabas con esas reglas, pues eso, pues intentar conseguir tus objetivos vitales desde un nuevo iPhone hasta lo que todos queremos en estas épocas, ¿no? Que es irnos a Canarias o a la playa a pasar ahí una semanita en la toalla. En esa experiencia, la verdad que descubrimos muchas cosas, ¿no? Como suele pasar en el tema de startups, que es que aprendimos muchísimo, más a veces en unos meses de emprendimiento que en muchos años de otras experiencias. Y es que básicamente el sector bancario y el sector financiero es un sector hiperregulado, un sector muy, muy exigente a nivel y muy caro a nivel de conseguir clientes y que la lectura más importante es que el dato que manejamos, ese dato bancario que nosotros utilizamos básicamente para hacer reglas de ahorro, tenía un valor increíble. O sea, descubríamos cosas en nuestro transaccional propio que yo creo que si nos preguntaban por fuera éramos incapaces de saber dónde gastabas el dinero, cuántas veces comías fuera de casa o qué tipo de seguros tenías, ¿no? O suscripciones, que son temas que todos tenemos, pero que a veces ni tenemos en mente. A partir de ahí evolucionó, vimos que era muy duro escalar, teníamos que ir a un modelo de negocio que quizás no estábamos muy cómodos, ¿no? En un modelo muy agresivo de captación. Y, sin embargo, sí empezamos a tener mucho interés de bancos, aseguradoras, sobre todo de bancos, relacionados a que le gustaba esto que estábamos haciendo, esa nueva manera de ahorrar, ese uso del transaccional bancario de una manera un poquito más innovadora que quizás lo que estaban acostumbrados. Y ahí empezamos un poco a pivotar, tanto a nivel de modelo de negocio, es decir, enfocarnos directamente a ofrecer soluciones innovadoras y digitales a bancos y aseguradoras para temas de microahorro, como también empezar a desarrollar de forma interna, y ahora hablaremos más en detalle seguro, de lo que sería sacar valor del transaccional bancario, ya sea en base a la categorización de los datos, como enriquecimiento, como otras cosas que veremos después. Y ahí estamos hoy un poco en esa posición, ¿no? En mercado nacional con grandes clientes, por suerte, que confían en nosotros, como, bueno, pues Banco Santander o EvoBanco, que son clientes nuestros hace muchos años, como, bueno, pues ahí la aventura americana, abriendo clientes y nuevos países en Latinoamérica,
que es eso, que es un reto también súper interesante. Eso es, ahora lo contaremos. De hecho, en ese pivotaje, ¿no?, del modelo B2C al B2B, el primer cliente fue Evo Banco, ¿no? Paz Comesaña, que es la directora de marketing, fue la primera persona que entrevistamos en este podcast, así que los que quieran que puedan verlo, pueden ir al primer capítulo y encontrar la historia de Paz Comesaña y la solución de microahorro que integramos dentro de ese banco. Y eso, no perdimos la esencia de cómo nacimos, ¿vale? Sí perdimos la esencia de dejar de ser un B2C, como dijo Oscar, pero, pero nuestro producto más maduro, que es microahorro, pues se sigue ofreciendo y lo siguen utilizando pues clientes como Evobanco o Santander. Genial. Juan Carlos, quédate por aquí, ya te dejo aquí en primera plana, que vamos a empezar contigo si quieres hablar de categorización de datos transaccionales, ¿no?, que es un poco el core de lo que hacemos en CoinScale Finance. Mm. ¿Por qué y cómo iniciamos, ¿no?, esto de la categorización de datos transaccionales? Y luego además te pediré también que me cuentes, al final con esto de la categorización, ¿no?, se generan categorías, también que me digas categorías típicas para que se puedan utilizar Mm. y que nos cuentes un poquito más cómo estamos Vale. trabajando esto. Bueno, esto nace un poco por lo que comentaba Oscar del microahorro, ¿vale? A la final, la categorización es clave para comprender la finanza del usuario y los hábitos financieros del usuario, ¿vale? Entonces nace del microahorro y ser capaces de entender, de llegar a final de mes y de ver tu PFM, tu planificador financiero y saber en qué grandes categorías gastaste o no el dinero es muy importante para entender la finanza, tanto a nivel personal como a nivel banco, ¿vale? A la hora de ofrecerte un producto o ofrecerte un crédito para un banco es muy importante el saber cuánto te gastas mes a mes en tus gastos esenciales, por decir algo. O sea, eso es capaz, nuestro categorizador es capaz de entender el transaccional bancario, más allá de enriquecerlo, que eso es otra capa más a detalle, pero Hablaremos. claro, así en términos más generales, es un poco lo que hace el categorizador. ¿Vale? Entonces, Juan Carlos, Ese primer filtrado, el primer filtrado entre el transaccional crudo que no se entiende, que ves un movimiento y no sabes lo que es, lo primero por donde pasa toda esta información es por el categorizador. vale, ¿Vale? entonces, el primer nivel sería lo que es un ingreso y un gasto. Nosotros, sí, o sea, el primer nivel de categorizador, al final, pues se separa un poco entre ingresos y gastos, ¿vale? Y luego ya entrarían las capas de categoría. Ahora mismo creo, si mal no recuerdo, que tenemos 17 categorías y 114 o 113 subcategorías, ¿vale? Pero sí, es la primera, es el primer dato que extraemos y analizamos, ¿vale? Para que luego ya viene toda la capa de enriquecimiento y gracias a estas dos herramientas, categorizador y enriquecimiento, poder crear estos insights o estos indicadores de valor para entender y recomendar al usuario y ayudarle con su educación financiera. Ok, y la parte de categorías podemos construir, se construyen con el cliente, tenemos creadas unas categorías nosotros por defecto. Nosotros ya por defecto tenemos creadas unas categorías, ¿vale? Tenemos categorías muy vinculadas pues, a ahorro, inversión, automóvil y transporte, compras, categorías de seguros que son muy importantes también. ¿Vale? Ya tenemos pues, un árbol de categorías creadas, tenemos un árbol de padres y hijos de su categoría, ¿vale? Y estamos en mejora continua, ¿vale? Estamos en mejora continua. De hecho, hoy tuvimos una reunión para ese categorizador V8, ¿vale? Que vamos a ir mucho más finos en los ingresos, ¿vale? Sí es cierto que tenemos categorías de ingresos, pero tenemos que darle como que un especial cariño a eso, a entender muy bien los ingresos, de dónde vienen, de dónde provienen, porque al final es muy importante. Todos sabemos muy bien todo lo que gastamos, pero a veces no entendemos el gasto, la taxonomía de los ingresos. ¿Vale? Claro, eso es importante para construir. Y a Mm. nivel técnico, Óscar, ¿qué retos, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos técnicos de construir un motor de categorización? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Qué piden los clientes? Cuéntanos un poquito más cómo se construye esto, lo que puedas, lógicamente. Entiendo que habrá cosas que
que no se puedan contar, Hay ¿no? top secrets, ¿no? Hay top secrets. Siempre Top hay secret, recetas correcto. ahí guardadas en la alcoba que no se deben sacar, pero bueno, Claro, claro. vamos a contar. No, a ver, al final es cierto que de las pocas recetas es mucho trabajo, muchas horas y contar con equipo muy potente detrás, ¿no? Que ayude. O sea, eso es la única receta secreta que suele tener. Aquí al final, como comentaba un poco Juan Carlos, la categorización es esa primera capa que ayuda a entender el dato. Pues saber si acabo de gastar la pasta en una farmacia o en un colegio o en un seguro de vida, ¿no? Y al final eso aporta muchísimo valor para entender en dónde me gasto el dinero, que al final es lo que tratan los bancos, ¿no? De ayudar al usuario a entender en dónde gasta el dinero y poder ayudarlos a construir unas finanzas saludables y a poder mejorar financieramente, que es lo que todos queremos, ¿no? Sabemos que en España no hay mucha cultura financiera, pero desde luego es algo que todos queremos, tanto a nivel personal como a nivel bancario. ¿Qué retos tiene? Pues muchos, porque al final la categorización es un proceso que teníamos un poco el cómo afrontarlo y optamos evidentemente por un enfoque muy tecnológico. Hace muchos años, ya hace 7, 8 años que empezamos con temas de inteligencia artificial, quizás un poco en contraposición con otros players del mercado que iban más por temas de reglas y de expresiones regulares y un poquito más, quizás más un estilo previo, ¿no? a cómo se enfocaba anteriormente. Nosotros nacimos ya con la IA debajo del brazo. Y eso nos ha dado una ventaja en cuanto a que este problema que tiene dificultades son textos muy cortos, no siempre vienen textos completos, faltan letras en los nombres, a veces vienen cortados. Cada banco pone los datos bancarios a su manera y con sus formatos. Entonces, al final, en este entorno que hablamos antes de PSD2 y Open Banking, en el que tienes que intentar entender los datos de todos los bancos de la misma manera y homogeneizarlos, pues es un reto mayúsculo, ¿no? El entender poca información cortada y, entre comillas, poco fiable para de ahí sacar un valor y una fiabilidad muy alta. Estamos actualmente en torno, o sea, por encima del 90% de eficiencia con respecto a una valoración humana, ¿no? Es decir, a que una persona lea el movimiento y lo interprete con toda la información que haya en Internet o que disponga la persona. Entonces, una fiabilidad muy, muy elevada, que es la que exigen, evidentemente, clientes como los nuestros. Entonces, Se yo puede creo que es mencionar, ¿eh? Se puede mencionar clientes, se puede mencionar, o sea, trabajamos con Banco Santander, con el banco no hay problema. Porque esa deficiencia del 90%, o sea, es con respecto a consultas de millones de transacciones cada día. claro, Entiendo. como al final, ¿qué hace la inteligencia artificial, entre comillas? O qué hace este motor de inteligencia artificial que le hemos llamado Coco y que al final es ese motor que entiende la transacción bancaria y le saca valor, ¿no? de muchas maneras. Pues al final lo que necesita una inteligencia artificial es un dato, mucha volumetría de datos y datos buenos y fiables. En este caso se disponen de ellos porque evidentemente tienes transaccional bancario de clientes que son datos fiables, ¿no? Porque vienen de un origen muy bien conocido. Hace falta en nuestro caso, optamos por un algoritmo supervisado, ¿vale? Machine Learning supervisado. ¿Por qué? Porque al final necesita agregarle valor humano en muchas ocasiones para saber exactamente qué significa ese movimiento, porque no vienen tan claros como nos gustaría a todos. Y a partir de ahí es mucho trabajo de entrenamiento, de revisar muchas volumetrías, de sacar muchos movimientos diferentes, de hacer muchas pruebas, muchas pruebas de concepto, muchos entrenamientos de cada categoría, intentar balancear los datos, ¿vale? Como podéis imaginar, hay un embargo igual cada 10 o 20.000 movimientos. Entrenar una categoría de embargos es mucho más complicada que entrenar una categoría, por ejemplo, de nóminas, porque más o menos todos o mucha gente recibimos una nómina a final de mes por suerte. Entonces ahí hay muchos retos también porque las volumetrías son muy altas, pero encontrar esas pepitas de oro, ¿no? Que dicen en los movimientos y esos movimientos diferentes que aporten esa variabilidad, ¿no? Y esas diferencias es a veces muy complicado. Genial. Juan Carlos, seguimos con la categorización, pero en este caso con un segundo nivel. Pasamos al enriquecimiento, ¿no? Que es además otra línea de negocio que ofrecemos en CoinSquare Finance, que es Coco Enrichment. ¿Qué es realmente, qué significa enriquecer datos transaccionales? Cuéntanos un poquito Vale, pues cómo lo enriquecer. entendemos nosotros. Sí, ¿cómo lo entiendo yo? Pues es dar ese a mayores, que no quedarnos tan cortos con decirte que un movimiento es un gasto en restauración o en un gasto de un seguro o un gasto de un colegio, ¿vale? Es irnos un poquito más allá, ¿vale? Y aquí es más hacia el comercio quizás, ¿vale? Yo poder decirte que tú a final de mes, o tú o yo, o sea, al final de mes saber cuánto gastaste en restaurantes o en cafeterías, ¿vale? Esa es la capa de tipos y especialidades que viene después.
aquí hay dudas quizás o no, porque tenemos lo que es la categorización, ¿vale? Que traía categorías y subcategorías, y luego enriquecimientos. Pero en el enriquecimiento nos dimos cuenta que había tipos y especialidades por medio que llegábamos a ese cuarto nivel de, de, no sé cómo llamarlo, Detalle, de de detalle, detalle exacto. realmente, ¿no? De Yo poder cada decirte que profundidad. tú gastaste en la categoría de ocio, restauración, su categoría del tipo restaurante y restaurante italiano, eso es un dato que aporta muchísimo valor, ¿vale? O sea, ya no llegamos al detalle del restaurante italiano, pero sí llegar a final de mes y saber cuánto te gastaste en restaurante, cuánto te gastaste en comida rápida, cuánto te gastaste en cafetería, ¿vale? Esto te va a ayudar, pues, a una educación financiera, llegar a final de mes y, jolín, que este mes pues he gastado más en restaurantes que en supermercados, o me estoy gastando una pasta en cafetería. O sea, lo hablábamos esta mañana con el tema de las suscripciones. Bueno, yo tengo 3 hijos, jolín, cuando llego a final de mes y me veo la pasta que me gasto en suscripciones de Netflix, Disney, Spotify y tal, no sé qué, tú dices, no lo tienes concienciado ese dato. Ni tampoco sabes cuánto te gastas en cafetería, y de repente llegas a final de mes y te encuentras con que, jolín, en cafetería gastas una pasta. Vale, pues esta es una capa más del categorizador. Añadir ese tipo de especialidades. Y a mayores de esto va acompañado también, pues, el saber en qué comercio gastaste con tu logo, la geolocalización, que estamos trabajando en ella, pues ponerle la marca, ¿vale? Que es muy importante. A veces me pasa a mí con mi mujer. Oye, aquí hay un movimiento 13 con tal, y aparece un nombre chino raro. No sé qué es, no sé si me clonaron la tarjeta o no sé si fue una compra que hizo. ¿Qué pasa? Si yo veo ese movimiento y lo veo con un logo, o me dice bazar, o me pone un logo de cafetería, o me pone tienda de lo que sea, vale, ya relaciono el movimiento con, quedo más tranquilo. O sea, a primera vista soy capaz de relacionar el movimiento con la imagen de la marca, ¿vale? Ujú. Perfecto. Sí, de hecho, ahí hay un estudio que Sí. publicó Mastercard que Mm. decía que el 25% de las Las devoluciones de cargos, llamadas. de los Sí, chargebacks, se evitarían si la gente entendiese mejor su transaccional sí, sí, bancario y claro. básicamente añadiendo el logo, una categorización, el nombre, pues eso es Sí, una ayuda clara al usuario, a ¿no? veces el logo no lo puedes añadir a todo, ¿vale? Porque es complicado. O sea, tú puedes añadir el logo a estos grandes comercios, pues Mercadona, Carrefour, Zara, McDonald's, Burger King, ¿vale? A golpe de primera vista ya sabes que no gastaste en MC, Donald, Vigo, tal. Ya ves el logo del McDonald's, te pone McDonald's, suficiente, lo tienes claro. Pero luego hay movimientos en la cafetería, la esquina, la panadería, son movimientos más complicados. Eso no va a ir con un logo, obviamente, porque no tiene el logo la mayoría. De repente, esa capa de tipo de especialidad donde te pongas que es una panadería, es una cafetería, es un herbolario, ¿vale? Ya te ayuda a entender el movimiento, ¿vale? Ok. Y Oscar, a nivel de negocio, esta parte, ¿no? de enriquecimiento o sea, que habilita también, qué tipo de integraciones son necesarias para conseguir este enriquecimiento del dato, cómo es esa comunicación con producto para poder conseguir ese objetivo de nivel de enriquecimiento que buscamos. ¿Cómo estáis trabajando? Ujú. A ver, evidentemente codo a codo con producto, ¿no? Al final, evidentemente esto es un trabajo, ¿no? de muchas áreas, o sea, para construir al final pues es un servicio que ofrecer a clientes y lo que hablamos, aquí jugamos como yo muchas veces digo al equipo, jugamos en primera división, ¿no? Estamos jugando con clientes como Santander, como Evo, como bancos a nivel nacional e internacional, que la exigencia es desde todos los puntos de vista posibles muy alta, a nivel de seguridad. Sabemos ahora pues todo ese boom que hay, ¿no? Pues con algunos temas, filtraciones de seguridad que han tenido, imaginar lo que exigen, ¿no? A nivel de seguridad cuando un proveedor como estos gigantes te intenta y te mete dentro de su casa para que le des información a sus clientes. A nivel de integraciones, porque evidentemente tienes que integrarte con sus sistemas, tienes que a veces instalas dentro de sus arquitecturas, o a veces te consumen como una nube, ¿no? Como un SaaS, y tienes que hacer interacciones en la nube, lo cual también pues tiene sus retos. Aquí hablamos de real time, aquí no vale, me lo mandas y te lo paso en un rato. Aquí hablamos de milisegundos, ¿no?
muchos de los clientes que nos dan nos exigen milisegundos, casi respuestas en tiempo real para poder dar al cliente. El cliente pulsa un clic y en milisegundos tiene que tener la respuesta con el movimiento enriquecido, con su logotipo y saber, como decía Juan Carlos, si es un restaurante chino o no. Y esto hay que darlo en ese tiempo que exige el cliente. Entonces, eso también es un reto muy relevante. Y después, a nivel de usos, pues eso. Al final es construir un dato de valor. ¿Qué es lo que permite? Pues permite construir encima de él muchas cosas. Yo siempre hablo que es como una pirámide. Primero categorizas un dato, ¿no? Ya dices más o menos qué es ese gasto o ese ingreso y después lo enriqueces. Ya le pones pues el nombre y el apellido. Por lo que decía Juan, ¿es restaurante chino o es una clínica odontológica o es imaginar, ¿no? Pues que te digo que es una clínica de ginecología, por ejemplo, o que es una pediatría. Ya todos nos iluminan, ¿no? A nivel de negocio, ¿qué puedes conseguir con eso? Pues que la persona tiene niños, que la persona puede tener un tema probablemente pues relacionado con, a lo mejor, una boda, relacionado con un momento vital relevante que permite hablarle al usuario, que es lo que buscamos con todo esto, ¿no? Personalizar la comunicación con el cliente. Es decir, que el cliente vea el banco y la información que le da el banco de la manera más amigable posible y más personalizada. Entonces, ¿cómo nos gustaría a todos ver un movimiento? Lo que decía Juan Carlos, MC Donald's Vigo, pues no. Me gustaría ver el logo de McDonald's, saber que es un restaurante y que me ponga el iconito del restaurante y el icono de McDonald's. Para saber que ayer he comido fuera y si me dice que además es comida rápida, pues fantástico, porque a lo mejor ya me pone los ojos, ¿no? La cara roja de que me estoy extralimitando en mi dieta. Entonces, al final esto aporta mucho valor. Aporta para el usuario, aporta para el banco porque conoce mejor al cliente y le puede hablar de una manera mucho más directa y personalizada en función de sus hábitos y permite también generar propuestas muy interesantes del banco hacia el cliente. Y por lo que digas tú, el tema de reclamaciones o chargeback es súper relevante, la cantidad de dinero que gasta el banco porque le llaman Juan Carlos, porque ve ese movimiento que no sabe lo que es de ITX, no sé qué, y de pronto resulta que es que ha comprado en Zara ayer un pantalón y no me acordaba. ¿Qué me pasa? Y reclama y eso le cuesta dinero, tiempo y dinero a Juan Carlos, al banco. Y al final, si viene un logotipo de Zara, pues Juan Carlos, como mucho, pues lo haría con su pareja y diría, joder, oye, fuiste tú, fui yo, pero sabe perfectamente a qué se corresponde el gasto y evidentemente no va a llamar al banco para nada, ¿no? Y más hoy en día con el tema que hay de que te clonan la tarjeta, ¿sabes? O sea, que ves esos gastos pequeños, no te das cuenta. Vale, me pasó a mí, vi cargos de Amazon pensando que mi mujer estaba comprando en Amazon y resulta que tenía la tarjeta clonada. ¿Vale? Y tener ese movimiento con tu logo de Amazon, oye, estás comprando mucho, no, que yo no compré, ¿vale? Pues eso es lo que te ayuda en el día a día, ¿vale? Y es un poco la finalidad de esto, o sea, que tú en el día a día y a final de mes tengas esa foto, ¿vale? De saber que Oscar se gastó el 5% de su salario comiendo en el McDonald's, ¿vale? Por decirte, el colesterol la tiene por las nubes. No, mentira. Pero es un poco la idea, o sea, saber cuáles son tus hábitos financieros, ¿vale? Yo creo que nos va a ayudar a entender nuestros hábitos y a mejorar nuestro ahorro. Y es la finalidad de esto, de cara al usuario. Y de cara al banco, es eso, que el banco entienda de qué forma se va a comunicar con este usuario y qué productos les puede... Nosotros siempre ponemos el ejemplo de que hemos detectado gastos periódicos en veterinarias o tiendas de mascotas. O sea, hemos sido capaces o seremos capaces o el banco es capaz de poderle ofrecer un seguro de mascota o mejorarle el seguro de mascota que ya tenga de este cliente, ¿vale? Totalmente. Al final, desde mi punto de vista, ¿no? De marketing, me pongo la piel también de los equipos de marketing y de negocio de los bancos, el poder segmentar hasta el nivel de detalle de conocer exactamente dónde se está comprando, al final, tener esa potencia, esa capacidad de hacer ese clustering, es un sueño realmente para cualquier departamento, porque puedes enfocar tus campañas y al final, con eso tu eficacia va a ser muchísimo más, Al final el usuario te lo agradece, ¿sabes? Que te llamen y que ya vayan con el tiro fino de lo que te van a ofrecer y el por qué te lo van a ofrecer. O sea, yo creo que al final, hoy en día recibimos tantas llamadas, tío, de tanta publicidad ofreciéndote y vendiéndote de todo que ya no escuchas. Y que te llamen y que te digan o que te manden un mail y te digan, oye, mira, hemos visto que gastaste tanto en tu seguro en mascotas, tal, no sé qué, te ofrecemos este seguro, tal. Yo creo que incluso ayuda bastante.
No tiene nada que Pasar ver de la puerta fría, ¿no? a la caliente. Sí, no tiene Óscar. nada que ver que tú tengas un gasto o que tengas un ingreso, por ejemplo, no sé, de una herencia, ¿no? Un caso muy extraordinario, pero que tú tengas una herencia y que el banco te comunique contigo y te diga, oye, ¿quieres invertir la pasta y sacar rentabilidad? En ese momento lo ves casi como un asesoramiento, como una ayuda, porque dices, hostia, pues este no tengo que rentabilizarlo y tengo que hacer algo con él, no lo puedo tener en mi cuenta. ¿Y quién mejor que mi banco, que ya me conoce, que tiene mis datos, que solamente contratar un producto es hacer un clic, el que me ofrece productos y si me encaja, la contratación es inmediata, ¿no? No hay que hacer ningún proceso de KIC, ningún proceso de validación y demás. Y el cliente encantado porque tiene todo unificado, que creo que a nadie le interesa tampoco tener sus cosas en muchos sitios, que al final es un lío, ¿no? El poder controlarlo. Entonces, al final le dices al usuario lo que quiere, en el momento que quiere, y le das la opción de contratar o no lo que él necesita. Y no tiene nada que ver con esto, con que a lo mejor justo este mes estés, con perdón, ¿no? Un poco puteado porque no tengas pasta en cuenta porque te ha entrado, no sé, en septiembre, tengo 2 niños. Ya me veo en septiembre pagando libros, pagando la ropa del niño, pagando un montón de cosas y a lo mejor estoy ese mes, pues, entre comillas, un poco ajustadillo de pasta y que me diga el banco si quiero invertir, ¿sabes? En un fondo de inversión. Es como, oye, ahora mismo, desde luego, me lo voy a tomar quizás un poco mal, ¿no? Que me digas que invierto cuando igual tengo que ajustarme para llegar a fin de mes. Y sin embargo, o tengo una hipoteca hace 10 años, a mí un banco ahora me ofrece una hipoteca, yo entiendo que tengo que ofrecer producto, pero a mí ahora mismo no me interesa. Tengo con mi hipoteca hace 10 años. ¿Para qué, entre comillas, me molestas, ¿no? Con un mensaje que para mí no me hace ningún fit. Y sin embargo, cuando te hace falta, como hablamos antes del caso de inversión, lo ves con valor, no tener que andar buscando tú, sino que ya te dan, entre comillas, solución precocinada. Claro, aquí lo que se trata es eso, es ayudar al usuario a entender mejor su finanza y ayudar al banco a que entienda mejor sus usuarios a la hora de ofrecerle productos, ya sean de inversión, de ahorro o seguros o lo que sea. Ok, Esto, entendido. esto es muy tedioso. A ver, yo soy muy friki con el tema de la finanza. No soy financiero y mucho menos. Empecé siendo desarrollador, pero sí me gusta llevar mis finanzas al día, ¿vale? Y lo saben muchos aquí en la empresa. Yo tengo mi Excel con mi PFM y me gusta llegar a fin de mes y mi sueño es que el banco me diga a final de mes, oye, gastaste tanto en cafetería, gastaste tanto en tus gastos esenciales fueron estos, tus gastos no esenciales fueron estos, tus gastos en restaurante fueron estos. Para mí sería la foto ideal, ¿sabes? Y no yo estar todos los días metiendo en un Excel o una vez a la semana todos mis movimientos, he gastado tanto aquí, he gastado, porque aparte yo me lo categorizo con el categorizador de CoinScrap, ¿sabes? Entonces, lo voy haciendo y para mí sería la foto ideal que todas las personas lleguen a final de mes y tengan su planificador financiero a golpe de un botón y saber cuánto gastaste en supermercados, cuánto gastaste en seguros, en suscripciones, cuánto te gastas en la educación de tus hijos, porque tenemos muchos gastos hormigas y no tenemos en idea de cuánto. A mí me pasó cuando me enteré cuánto gastaba yo al mes en cafetería. Y hostia, gastamos tanta pasta, esto es una hipoteca. A ver, pequeña, pero es una hipoteca, lo que te puedes gastar en cafetería y no te das cuenta, ¿vale? Y te das cuenta cuando lo llevas día a día. Entonces, yo creo que estamos en ese paso donde los bancos están ofreciendo esto y gracias a los categorizadores y gracias a esto que estamos haciendo de enriquecimiento, tipo de especialidad, no estamos lejos de conseguirlo, ¿vale? Y de quitarnos el tener que hacerlo a mano, como hacemos mucho, y hoy en día que yo no uso dinero en efectivo. O sea, es que llevo 20 euros en el móvil por si un día no voy a una cantina y no tienen para pagar con tarjeta, pero hoy en día la gran mayoría, todos los pagos se hacen con tarjeta. Entonces yo creo que es una necesidad que los bancos empiecen a tomar medidas con respecto a esto y poniendo foco en ayudar al usuario. Porque si ayudamos al usuario, al banco también lo ayudamos bastante con esto. Y estamos hablando solamente de usuario final, o sea, también hay un mundo en empresas Sí, ahí que es están ya quizás otro, claro. subatendidas, donde también hay más gastos, el importe es mayor, también hay mucho potencial ahí para optimizar toda esa parte en lugar de PFMs, de FFMs. Mucho más extendido que el de usuario, ¿no? El de usuario estamos más acostumbrados por Correcto. Syntonics y demás, ¿no? Este tipo de soluciones.
y porque al final, evidentemente, la volumetría es mayor, pero en empresas hay muchísima necesidad. Nosotros, de hecho, colaboramos en este ámbito categorizando transaccionales del Banco Santander para empresas, y al final un BFM, un Business Financial Manager, es fundamental para una empresa, sobre todo empresas pequeñas, ¿no?, que tienen esa capacidad de analizar sus datos, como decía Juan Carlos, y saber dónde gastan y dónde ingresan el dinero. Para una empresa es fundamental. Al final tiene que llevar a tesorería, tiene que saber cómo está de salud su empresa, porque tiene que hacer muchos gastos. Incluso pues, hemos tenido proyectos relacionados con impuestos, ¿no?, para ayudar a la empresa para que pueda ir un poco juntando la pasta que tiene de sus impuestos. Tienes que identificar sus facturas, intentar un poco saber cuánto puede tener de impuestos para el próximo trimestre, y que él pueda ir un poco apartando ese dinero del IVA, ¿no?, que todas las empresas tienen en cuenta, pero que saben que va a venir alguien al final del trimestre para petando a la puerta para pedirle la recaudación, y que hay que irlo juntando. Y al final a veces es un trastorno para la empresa ese tipo de momentos. Entonces, la empresa es un ámbito fundamental, y ahora comentaremos lo que decimos de indicadores e insights. Vamos, súper aplicable para bancos y para empresas, el hecho de saber cómo está la empresa y qué se le puede ofrecer a la empresa a nivel también bancario, ¿no? La venta de productos, de cross-selling o upselling. Totalmente. Pues ya que lo mencionas, Óscar, quédate por aquí y si quieres hablamos tanto de indicadores como de insights, ¿no? ¿Qué llamamos nosotros a indicadores y insights? ¿Qué sentido tienen? ¿Qué valor aporta? Cuéntanos. Sí, al final lo que hablamos, quizás si hablamos de la categorización como ese primer nivel, ¿no?, de ver un dato muy feo y le ponemos ya un par de etiquetas de categoría y subcategoría, la siguiente etapa de la máquina de ese coco es añadirle ese enriquecimiento, en el cual hablamos de ciertas partes, como es el logotipo, el nombre de la marca y demás, pero hay más capas ahí. Hay capas que calculamos la huella de carbono, por ejemplo, de cada transacción bancaria. Acabamos de ser la primera empresa que lo hace con el transaccional bancario en certificarse con la ISO como herramienta homologada por ISO para el cálculo de huella de carbono, lo cual ha sido algo para nosotros, desde luego, un hito muy importante y comercialmente algo también que da mucho confort, ¿no?, a los bancos para poder usar la solución. Y al final la tercera capa es eso, vale, pues tengo el dato con mucho valor alrededor, ya sé qué categoría es, qué especialidad, qué huella de carbono. ¿Qué es lo que hago? Empezar a construir indicadores financieros, indicadores ya un poquito más elaborados. Pues oye, como decía Juan Carlos, cuando llega a final de mes, ¿cuánto ha gastado en cada categoría? Pues cuánto gastas en gastos fijos, en gastos variables, ¿no? ¿Qué capacidad de ahorro tiene Juan Carlos? Es decir, ¿cuánto dinero se supone que tiene excedente entre ingresos y gastos para poder invertir, ahorrar o hacer cosas con él, ¿no?, o irse de viaje? Entonces, ese tipo de valores, esos indicadores que llamamos, esos cálculos financieros en base a tu transaccional, son lo que permite pues tener eso, pues ciertas métricas o ciertos parámetros que ayudan a saber cómo está un usuario. Por ejemplo, pues la capacidad de ahorro permite saber por ejemplo, qué hipoteca podrías permitirte, ¿no? Tienes que saber cuánto dinero te sobra cada mes para saber si podrías, por ejemplo, meterte en un préstamo o en una hipoteca. ¿Y qué hipoteca sería? ¿No? Hay un montón de reglas financieras. Yo tampoco soy financiero, soy informático, soy ingeniero, pero ya por deformación profesional, al final, pues es la típica regla, ¿no? De, oye, pues no gastes más del 30%, por ejemplo, de tu ingreso en una hipoteca, ¿no? Pues bueno, pues ya tienes ahí con ese indicador de capacidad financiera, tus ingresos, ya puedes ver qué tipo de hipoteca te puedes permitir, qué valor puede tener la hipoteca, cuánto puedes pagar al mes. ¿Cuáles son tus gastos esenciales versus los no esenciales? Porque a veces puedes tener unos gastos esenciales muy, muy altos, porque tienes los niños en colegios privados, porque tienes bastantes niños, gastas más en comida de lo normal, y a veces, pues, esa diferencia entre gastos esenciales y gastos no esenciales le ayuda a los bancos a entender mucho mejor si están aptos o no para un crédito, por ejemplo, ¿vale? O puede afrontar mejor sus gastos. Hablamos del usuario, justo, hablamos del banco. El banco, estos indicadores, ¿para qué los utiliza? Pues al final todos sabemos que el banco hace un scoring de los usuarios para sus productos, está claro, ¿no? Cuando te ofrece una tarjeta con un preconcedido de 3.000 euros y tenemos algún cliente que lo hace, al final, ¿qué es lo que quiere saber el banco? Pues que esa persona va a ser solvente al mes. Él te adelanta el dinero, muchas veces los preconcedidos son apenas presentando una nómina o presentando muy poquita documentación. Claro, el banco, obviamente, cada vez más, el banco está por la labor de darte dinero, porque lo que quiere
es ganar dinero y gana dinero Ujú. haciendo operaciones. Si está quieto en casa, el banco tampoco gana, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues intentar maximizar la cantidad de operaciones que quiere hacer, es decir, la cantidad de préstamos o de tarjetas de crédito que tiene que dar, pero teniendo la seguridad de que el riesgo financiero que asume es pequeño. Es decir, que la persona que le da dinero a Juan Carlos o a Óscar es capaz de pagarlo. ¿Y cómo lo sabe? Pues lo que hablamos. Esos indicadores de, oye, ¿cuánto gana Juan Carlos? ¿Qué estabilidad tiene en su nómina? ¿Cuántos pagadores tiene? Entre comillas, qué capacidad de ahorro, qué dinero tiene este ente cada mes para pagar una cuota adicional. Incluso tenemos indicadores de gambling, ¿sabes? Indicadores de gambling para saber qué usuarios gastan más o menos en lotería, juegos de azar, apuestas. Eso es un dato muy, muy, muy importante para el banco. O sea, esto de cara al banco, el tema de indicadores. De cara al usuario también es importante lo que decía Óscar. O sea, el poder yo comparar, y vuelvo otra vez a mi PFM, ¿vale? El poder comparar cuál es mi gasto medio en supermercados, por qué gasto más en una época del año o no, cuánto con respecto a otros meses, cuánto gasto en restaurantes o no. Todo eso nos lo dan los indicadores. Ayudan mucho a los bancos, pero también ayudan a que el banco dibuje esos CAPIs o esos indicadores en la aplicación del usuario final, ¿vale? Y que le dé a entender y que haga medias. Oye, aquí ya entramos en el concepto de insight, ¿vale? Has gastado un 20% más en supermercado con respecto a la media o con respecto al mes anterior. Vale, aquí ya entramos en el concepto de insight. Pero eso es capaz, todo esto es capaz o somos capaces de crearlo gracias a este proceso de categorizado de enriquecimiento y indicadores. Vale, comentaba Óscar antes la parte de eso, que somos capaces de identificar el riesgo de un usuario, ¿no? A la hora de prestar pues, una tarjeta o un crédito, pero claro, también lo mezclamos con cuándo es el momento más idóneo para que el banco pueda ofrecer también, ¿no? esa tarjeta de crédito, ¿no? O sea, tiene que haber un disparador, algo que active esa comunicación, que sería quizás donde entran los insights, ¿no? En ese aspecto. Puede haber un momento de bajo demanda, es decir, que Juanjo quiere un préstamo y Juanjo se pone en contacto con su banco para pedirle un dinero y el banco tiene que intentar en tiempo real o en el menor tiempo posible. Por eso todo el tema que hablamos de real time, inteligencia artificial, ¿no? Y ese análisis digital para que decirle a Juanjo si puede ser en 5 minutos o en 5 segundos, decirle que ok, tiene la pasta y la tiene en su cuenta. Y ese sería un poco bajo demanda, es decir, Juanjo necesita un producto y se da un scoring, que puede ser para préstamos, pero hemos tenido casos, por ejemplo, de empresas que hacen para alquiler de vivienda, ¿eh? Es decir, casos mucho más quizás que parece que solo son bancos, pero un alquiler de vivienda, yo soy de Orense, que evidentemente los problemas de vivienda son mucho menores, ¿no? Somos 4 gatos y entre comillas mal colocados, pero una ciudad tipo Madrid, Barcelona, en el cual la vivienda es un problema, que vivir en el centro es un problema enorme, que cuando venden un piso para alquilar hay muchísima demanda de gente que lo quiere, pues un scoring como este permite, y así lo hacen clientes, el hecho de hacerle, oye, Juanjo, ¿tú quieres ser el primero en la lista para alquilar este piso? Vale, pues hacemos un scoring basado en transaccional, vemos que Juanjo es un tío buen pagador, que tiene estabilidad, que tiene nóminas con antigüedad, que además no tiene, como decía Juan, no gasta la pasta en gambling o cosas así, o no tiene tipo de hábitos negativos, ¿no? Para ser una persona, entre comillas, saludable, ¿no? Hay que saltar la alarma. Exacto. Y entonces lo que hacen es, pues, scoring de la gente y la gente, pues, evidentemente, pues, le dan antes el alquiler a Juanjo, a lo mejor que a Óscar, pues, tiene peores hábitos o peores indicadores. O incluso le pueden hacer rebajas en productos, ¿no? Puede ser que a Juanjo, la hipoteca de Juanjo, como tiene buenos hábitos y un buen pagador, le dan un 1% y a lo mejor a Óscar, que es un poco regulero, ¿no? Anda apurado a final de mes y la estabilidad es baja. Pues a lo mejor mayor y te va a dar un tipo mucho más alto. Y esto al final, me acuerdo siempre que tuvimos de una gran aseguradora española, que no voy a decir el nombre, pero bueno, gente de análisis de datos de ellos y decía, si es que nosotros queremos dar seguros y queremos venderlos los más baratos posible. Yo no quiero ofrecer un seguro caro porque sé que no me lo compra. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que yo necesito entender es que el riesgo que asumo es equivalente a lo que cobro, porque como todo en la vida necesito ganar dinero.
Entonces, Eso al es, final, me este dejo tipo un de herramientas margen, por lo digitales, menos. exacto, sé que es un mal hábito, pero suele pasar en las empresas, ¿no? Que el riesgo tiene que llevar algún tipo de beneficio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que necesitan entender perfectamente, hacer un fit clarísimo del usuario para darle la mejor condición. ¿Y cómo se hace eso? Pues entendiendo, y nada mejor que su transaccional, para hacer ese fit, por ejemplo, del mejor seguro, del mejor alquiler o del mejor préstamo. Hablamos de clientes, pero también estabas comentando el caso de un no cliente. O sea, podemos hacer también la valoración, ¿no? Del transaccional de no clientes de un banco. Por ejemplo, pues el caso que comentabas, ¿no? De para un alquiler, ¿no? ¿Cómo, cómo accedemos al dato transaccional del usuario en ese tipo de casos donde no estamos dentro de un banco, sino que vamos a analizar el transaccional de un usuario que no es cliente? ¿Cómo se hace? Aquí hay hay muchos actores, ¿vale? Nosotros evidentemente nos focalizamos en la parte de entender la información financiera del usuario, pero por poner un caso que tenemos como cliente, que es, por ejemplo, eso, pues para dar tarjetas de crédito preconcedidas a clientes nuevos que no son clientes del banco. Entonces, ahí hay una parte que evidentemente tiene que identificarse el usuario, a veces tiene que aportar cierta información, tipo un DNI, información documental para acreditar que es la persona que dice ser, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos para que un no cliente permitiera analizar su información financiera? Pues ahí se hace a través de agregadores financieros. La ventaja es que está regulado por ley con PSD2, con todas las garantías legales de seguridad y absolutamente de todo tipo, porque viene regulado por el Banco Europeo y con licencias muy, muy exigentes a todos los niveles. Y además que PSD2 lo que permite es que lectura de datos del usuario, es decir, yo como usuario voy a la plataforma, meto mi banco, pues yo soy la banca, entre otros, meto mis credenciales bancarias y con PSD2 a través de un agregador me bajo el transaccional pues de 3 meses o de un año, sin ningún riesgo porque esto es solamente de lectura y lo que decimos con toda esa regulación y legislación que permite que esto sea súper seguro. Entonces, en ese momento y en apenas unos segundos, analizo 3 meses, por ejemplo, o un año de Óscar Barba con todos sus movimientos, veo sus nóminas, su estabilidad, cuántos pagadores tiene, si tiene gambling, si tiene niños, si además paga regularmente sus préstamos o si tiene algún tipo de devoluciones excesivas de productos, por ejemplo. Es decir, muchos factores que pueden influir en que tengas el mejor rating y esto se lo pasamos al banco. Entonces, el banco cuando va a decidir, en apenas unos segundos, imagínate la información que tiene tuya, Juanjo. Pues cuántos préstamos tienes, cuántas hipotecas, cuántas pagas, qué regularidad tienes en el pago, cuánto ganas al mes, cuánto tienes de capacidad financiera cada mes para pagar una nueva cuota, etc, etc. Entonces, bueno, pues está a la mejor disposición para darte el preconcedido y a lo mejor no tiene por qué darte los 1.500 que es el preconcedido básico, sino que te puede dar 5.000 porque dices, hostia, este tío tiene, vamos, no tiene ningún problema para asumir esa cantidad. Y el banco encantado y Juanjo probablemente encantado, ¿no? Que en un proceso de unos Todo, claro. segundos tiene el producto contratado y con el dinero disponible en su tarjeta. La entrada de Claro. PSD2 en el mundo crediticio, en el mundo financiero, yo creo que va a cambiar las reglas de juego y ya las está cambiando. ¿Vale? El tener un crédito ya en cuestión de segundos, que tú entres, haces la agregación bancaria y en cuestión de segundos te digan si sí o si no te lo dan, ¿vale? El usuario va a estar encantado de no andar con las antiguas nóminas, mándame la documentación, mándame el extracto bancario y tal, y el banco incluso lo mismo, ¿vale? Va a tener toda la vida del usuario ahí, o sea, toda la información real del usuario, lo que dice Óscar. Sí, porque además la documentación se puede falsear, se puede piratear, un PDF se puede modificar. O sea, Antiguamente se falsificaban las nóminas, o sea, era un papel, eso no había forma, a no ser que te pidan la vida laboral y ni siquiera, vale, en la vida laboral no te viene cuánto ganas, la gente falsificaba las nóminas, no te pedían el extracto bancario. Bueno, hoy en día ya tío, es muy raro el proceso. El otro día hice un proceso de una empresa de una tarjeta, bueno, a modo a ver cómo lo hacían y ya no te permiten otra opción que no sea hacerla bueno, es una empresa americana, no te permiten hacer otra que no sea por PSD2, es que no te dan más opciones, ya. Vale, y el resultado te lo dan en 4 minutos.
Totalmente, al final se agiliza mucho el proceso. Tenemos preguntas. Está preguntando Carlos, que también es del equipo de producto en LinkedIn, y tenemos también a Leopoldo Romero. Vamos a poner su pregunta primero, que además él no es de... O no, A no, creo Carlos, que no es de... a Carlos banéalo. No. A Carlos le baneo. Carlos, no sé si vamos a sacar tu pregunta o no, pero bueno, vamos a hablar también de ello. Pregunta Leopoldo, y si algo no entendéis, le pedimos ahora que nos lo explique un poco más con detalle. Dice, leí que algunas empresas están usando cartas escritas, lo voy a poner por aquí, se ve, cartas escritas a mano. ¿Qué variables estáis encontrando que sean indicativos de los perfiles de riesgo? Y dos, ¿cómo solucionas el tema de protección de datos para acceder a datos más sensibles? Vale. Lo primero, la primera pregunta quizás está un poco fuera de nuestro ámbito. Es decir, nosotros realmente no hacemos análisis documental, no nos ponemos como decía Juan Carlos, ¿no? A esa nómina falsificada o a ese DNI. Tenemos muchos partners que hacen esto y que lo hacen muy bien además. Y aparte hay una evolución tecnológica brutal. Sabemos, sabéis que se hacen altas de clientes con onboarding digital, ¿no? Con una videoconferencia, detectan si estás vivo, porque tienes reflejo tus gafas, porque te mueves, porque tu cara... Es una pasada lo que está haciendo la inteligencia artificial en este campo. Y en el tema de documentos también. ¿Vale? Detectan un DNI, saben si es verdadero o falso. Pero ya a niveles, sabes que tienen hologramas, es decir, a unos niveles que no voy a aburrir en esto, pero que es muy, muy difícil tener ningún tipo de problema en este punto. Pero no es nuestro ámbito específicamente. Nosotros, quizás PS2, la ventaja, y lo que decía Juan Carlos, es que el dato de PS2 viene del banco y viene un dato certificado. Esto es una conexión directa entre el usuario y el banco, y ese dato no es corrompible, porque ese dato viene directamente de una fuente 100% confiable, que es tu banco. Y eso es un dato hiperconfiable. Entonces, ¿qué ventaja tiene? Pues que ahí no hay opción de manipular el dato. Viene en tiempo real, viene de tu banco y, por lo tanto, es un dato que se puede usar como base para tomar decisiones porque, evidentemente, no tiene posibilidades de corrupción. Y en el tema de protección de datos lo haces con mucho cariño, Leopoldo. La verdad que es un tema súper delicado, que evidentemente está ahora mismo muy en boga de todos por todos estos temas que hablamos, ¿no? de problemas de seguridad que tuvo algún banco. Al final, lo que tienes que apostar cuando hablas de una empresa tecnológica es por un montón de cuestiones de seguridad, de infraestructura, para dotar a todas tus soluciones de todas las máximas características, ¿no? A nivel de seguridad. Los datos se encriptan, se cifran en la base de datos, están cifrados para que no pase nada. Cuando se mueven los datos vienen también cifrados para que, aunque alguien te intercepte, no pase nada. Y los protocolos de seguridad que se usan son bestiales. Adicionalmente, que normalmente suelen trabajar con IDs que son anónimos, para que, evidentemente, no se envían datos sensibles mayoritariamente de tu DNI, ni tu número de cuenta, y ya, por supuesto, ni te cuento un PAN de tarjeta, que es un dato que ni se le ocurra a nadie utilizarlo por un medio de estos. Pero es eso, yo apostaría por la seguridad. El número de transacciones diarias a nivel digital es incalculable y los problemas son relativamente muy pequeñitos, ¿no? Aunque hace mucho ruido, realmente imaginar lo que se compraba online hace 10 años y lo que se compra hoy. Y los problemas de seguridad están siendo, pues, muy puntuales y muy restringidos a pocas empresas y muy concretos a nivel de datos. Bueno, ya nosotros digamos que lo sufrimos o lo notamos, que las empresas están muy preocupadas por esto, nos hacen test de forma habitual, comprobando si hay algún tipo de brecha de seguridad. Estamos regulados, ¿no? Trabajamos certificados por la 27001, también para asegurar que la seguridad de la información y demás. Así que en ese aspecto, evidentemente nadie está libre de... Las cosas pasan, pero ponemos todo lo que podemos de nuestra mano para que no suceda o para minimizar ese riesgo. Pregunta Carlos, sí. No, que es muy complicado y que aparte hay como muchos niveles en los cuales, aunque se comprometa un dato, y ha pasado, por ejemplo, en algún banco, se compromete a lo mejor un dato muy concreto porque está como muy estratificado para que, aunque te comprometa una cosa, que no siga bajando y consiga más datos. Entonces, realmente, si os fijáis en los registros de seguridad, cuando se han sacado esos datos de usuario, pero no han sacado datos muy sensibles de los usuarios. Y adicionalmente en Cosca, evidentemente, pues imaginar lo que nos pide un banco. O sea, yo estaré súper tranquilo, aunque a veces pasen cosas, porque al final las exigencias que hace un banco de estilo de Santander, de Evo, de Bankinter, para poder certificar una solución como la nuestra e integrarnos en sus sistemas, vamos,
el color de los calcetines nos miran, o sea, es exagerado y vamos, pueden estar súper tranquilos. Y Carlos preguntaba, nuestro Carlos Ubeira de producto, que si podríamos profundizar más sobre la directiva PSD2. PSD2 es en Europa, pero claro, en Latinoamérica, digamos que se habla de Open Banking, ¿no? No sé si Open queréis Finance. comentar algo más de cómo puede ser aplicable a casos de uso, o no sé, Carlos, exactamente qué era lo que quería conocer. No sé si Carlos puede dejarnos por ahí el comentario. Voy avanzando ya en otra pregunta si quieres detallar algo más. Terminamos la entrevista normalmente, ¿vale? Con una pregunta que hacemos a todos los invitados, que os voy a hacer también a vosotros, y es ¿cuál pensáis que vosotros que va a ser la tecnología que más va a cambiar la industria financiera en los próximos 5 o 10 años? Yo lo tengo claro. Yo creo que la inteligencia artificial va a cambiar las reglas de juego en todos los aspectos y en el mundo financiero más todavía, ¿sabes? Ya lo está haciendo y gracias, ya lo estamos haciendo en Coinsca desde hace mucho tiempo, pero es algo que va a ir a más y que los bancos poco a poco pues tienen que ir adaptando este tipo de tecnología que va a ayudar a los usuarios a entender sus finanzas como primer gran impacto y va a ayudar a los bancos a entender a sus clientes, ¿sabes? Y a ofrecerle productos de más calidad y a ofrecerle productos con el menor riesgo posible para el banco, tanto para el banco como para el cliente, ¿vale? Va a cambiar las reglas de juego, va a cambiar la educación financiera, que es algo que yo siempre he dicho que pues aquí a nivel educativo pues a nadie nunca nos enseñaron cómo funciona el dinero ni una educación financiera, ¿vale? Yo creo que la llegada de la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho a entender nuestras finanzas personales. Estupendo. ¿Tú, Oscar? Yo, claro, ¿qué voy a decir? Es como preguntarle a un padre que hable de su hijo, ¿no? Nosotros en Conscrap apostamos por temas de inteligencia artificial hace, pues eso, ya 7, 8 años, trabajando a codo con la Universidad de Vigo en investigación. Siempre nos hemos posicionado, yo creo que más que una empresa innovadora, una empresa investigadora, publicando papers de forma más o menos regular con la universidad, teniendo CDTI, estamos en un segundo CDTI pues muy potente, un poco yendo un paso por delante, esperando de lo que la industria está demandando a día de hoy. Entonces, yo creo que es un poco la clave, ¿no? Es decir, trabajar con partners como nosotros que entiendan la inteligencia artificial y la sepan explotar, pero está claro que dice Juan, yo creo que la inteligencia artificial, sobre todo la generativa, creo que va a ser, y ya está siendo un elemento disruptor, ¿no? No solo en la banca, pero en la banca especialmente. Y yo, sobre todo, no solamente lo que decía Juan, de los productos que te ofrecen, cómo te lo ofrecen, sino sobre todo en la forma de interlocución o de interacción del banco y el usuario. Ya ha cambiado muchísimo, todos nos acordamos de ir a una oficina y esperar colas y hacer los trámites, ahora ya con la app el caso de uso de bancos físicos es mucho menor, pero en el futuro va a cambiar en cuanto a cómo un usuario interactúa como banco, cómo le puedes preguntar las cosas, cómo puedes hacer los trámites, cómo le puedes preguntar a tu banco si puedo tener una hipoteca, cuánto puedo pedir y no tener que hacer quizás un trámite más formal o más lento para hacer ese tipo de interlocución. Yo creo que nos encantaría a todos poder preguntar a nuestro banco ese tipo de cosas que hablábamos antes, ¿no? De cuánto puedo gastar en alquiler, cuál sería mi préstamo ideal, tipo fijo, tipo variable, ¿no? Y eso sería fantástico hacerlo con una interacción tipo humano, como se hace con las ideas generativas, ¿no? Preguntarle en voz incluso, que ya están en ese punto de poder preguntar en voz, entiende tu voz, lo analizan y te responden con un montón de información y de contexto que tienen para darte la respuesta concreta y de una manera que tú entiendas, que es algo que en finanzas también es importante. Hablar de la manera que te entienda tu usuario. Está claro que a lo mejor pues tenemos un compañero David, nuestro CEO, que es un tío que ha trabajado en finanzas toda la vida, que tiene un montón de certificados, que entiende las finanzas de una manera mucho más intensa que nosotros y le puedes hablar de una manera, pero a lo mejor a mí o a Juan, que somos ingenieros, diferente, y a lo mejor a mi hijo con 10 años estaría guay que él pudiera preguntarle, oye, ¿qué productos tiene un niño? ¿Cómo puedo ahorrar? O una persona joven, pues, ¿qué mejor tarjeta puedo utilizar para irme de festivales, ¿no? Y yo creo que ahí la inteligencia artificial generativa va a ser un cambio fundamental. Y aquí tengo el ejemplo que por nombrar también a Oriol Ross, que es nuestro
de nuestros inversores y es un tío increíble, ¿no? Que conoce finanzas a nivel de Latinoamérica y Europa de una manera hiper profunda, que siempre lo comparaba como el fuego. Y siempre que doy una conferencia de esto, siempre pongo el mismo ejemplo, que es como un poco como el fuego. Parece que ahora hay un poquito de miedo con el tema de la IA, que si va a quitar, que va a cambiar el mercado laboral, que si se pueden hacer cosas malas con ella, pero pasaba como el fuego. Llegará un momento en que esto lo dominemos. Hay una ley europea que ya está en curso, ¿no? Que va a empezar a regular ese tipo de temas de qué se puede hacer y qué no, y cómo hay que hacerlo, y cómo hay que trazar la inteligencia artificial. Y en el momento que esto se normalice un poco y que todos, la sociedad, seamos capaces de entender cómo usarla, creo que va a ser una ventaja absolutamente para todos los niveles de la cadena. Estupendo. Justo estuve hablando esta mañana con Oriola y cruzándome unos emails, pues aprovechamos también para mandarle un saludo desde aquí, que también están construyendo una cosa un producto muy chulo para bancos. Juan Carlos, Óscar, muchísimas gracias por estar aquí hoy con este ratito. Nos hemos ido a 55 minutos. Ha sido una de las entrevistas más largas. También sois 2 personas. Espero que haya sido interesante para toda la audiencia y nada, ha sido un auténtico placer ver en todo lo que darnos luz, ¿no? Sobre lo que estáis trabajando, lo que estamos trabajando desde Coinsquare Finance. Y nada, nos vemos en la siguiente. Gracias. A vosotros. Encantado de venir.